Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Gilberto Brenis Live y por iniciar la semana con nosotros. Hoy tenemos un par de temas que estoy seguro van a resultar de su interés. Primero estaremos hablando de los quistes piloidales. ¿Qué es eso? Bueno, estaremos aprendiéndolo un poquito más adelante. Y en el segundo bloque estaremos hablando de algo interesante que son las mini lunas. ¿En qué consisten estas mini lunas? Y también estaremos hablando del cometa del siglo. Así que hay que ver un poquito las estrellas y ver hacia arriba durante las noches. Hay cosas maravillosas que podemos descubrir y estaremos aprendiendo sobre un par de ellas. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de una manera mucho más cercana, así que por favor utilícenlas, están apareciendo en este momento en pantalla. Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a José Manuel Moreno Berber. Qué gusto verte, José Manuel, feliz inicio de semana. Hola, mi querido Gilberto, qué gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por esta oportunidad. Nada que agradecer, te mando un fuerte abrazo y estaremos hablando de este tema que la verdad poco conocemos y que dicen puede resultar bastante doloroso y también a veces incluso complicado cuando se hace una cirugía. Son los quistes piloidales. A ver, cuéntame qué son. Sí. Bueno, la definición de un quiste pilonidal es es una lesión benigna que ocurre en la región sacrocoxígea, en la espalda baja. Me gustaría también comentar a ti y a todo tu auditorio lo que es un quiste. Un quiste es una lesión benigna que por sí, no, por sí sola implica la presencia de líquido en su interior. Esos son quistes. Hay quistes sinoviales, hay quistes mamarios, hay quistes de ovario, en fin. Entonces, cuando nuestro auditorio escuche la palabra quiste, es porque hay una lesión que tiene líquido en su interior. Es por definición. Es algo como implícito, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que un cuerpo extraño, en este caso el pelo, actúa en los tejidos blandos de la región sacrocoxígea y genera todo un proceso inflamatorio que genera toda esta enfermedad. Entonces, el quiste pilonidal ocurre en la región sacrocoxígea, es decir, en la espalda baja, la parte más baja de la espalda, y obedece a una inclusión o la inclusión de un cuerpo extraño, en este caso el pelo. Esa sería la definición. La causa de esta situación médica o de esta patología no se sabe. Ha habido muchas teorías al respecto. Las más aceptadas incluyen varios factores que pues, los podríamos enumerar en que es la fuerza que tiene esa zona anatómica en cuanto a la fricción que existe. Otra es al cuerpo extraño que debe estar libre, que es el pelo, y otro es la susceptibilidad que puede haber de los tejidos blandos. Pero ha sido denominada, por ejemplo, enfermedad del JIP en personas que estaban participando en la guerra, los soldados, y el traumatismo en la región sacrocoxígea permanente en el JIP, cuando estaban ahí trasladándose o desplazándose de un lugar a otro, ellos asumían a que esto era una de las causas. Se descartó porque pues, en otras personas que jamás se han desplazado en este tipo de transporte, pues también lo presentan. Se vinculó también al sobrepeso, pero se ha visto también en personas muy delgadas. Se ha vinculado, se ha relacionado con personas con mucho pelo y también esto se ha visto con el hirsutismo, pero también se ha visto en las personas glabras, es decir, lampiñas. Entonces, la realidad es que no se sabe la causa exacta de esta enfermedad, de este padecimiento. Tenemos varios factores de riesgo: la obesidad, el género masculino, el sedentarismo y la dieta, los irritantes, porque causas que ignoramos, pero esos son los factores que nosotros podemos atribuir como de riesgo. Hay otra teoría que está expresando que esta entidad, que fue descrita desde el siglo XIX por dos médicos, por lo menos el doctor Herbert Mayo, en el año 1833, 1846, otro grupo, que hay una causa congénita, que hay alguna alteración en lo que es la parte del cierre neural, de la parte topográfica que corresponde al tubo neural y que no se cierra en forma correcta. La realidad es que esto tampoco se ha podido comprobar y bueno, con todas estas, con la definición y con todas estas teorías de las posibles causas del histopilonidal, me gustaría decir que efectivamente es más frecuente en los hombres, en una proporción de 7 u 8 por cada mujer, una mujer, y es algo que puede pasar asintomático toda la vida, es decir, la persona ni se entera de que tiene un quiste pilonidal,
Únicamente se ven senos pilonidales, es decir, como una especie como de orificios pequeños en la piel, pero otros pacientes sí cursan con sintomatología, la cual se puede dividir en agudas o la fase crónica. Hasta aquí no sé si tengas alguna pregunta, querido Creo que Gilberto. está muy claro. Creo que a todos nos ha pasado o conocemos a alguien que a lo mejor justo en la cara se le entierra un vello, ¿no? Y realmente hemos visto, bueno, al menos a mí me ha tocado, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero me ha tocado ver que se pueden hacer terribles pues esta especie de quistes, ¿no? Literal. Ahora, estamos hablando normalmente de la región baja de la espalda. ¿Esto sucede al interior, por ejemplo, en la región interglútea o puede ser también en las nalgas? En la región sacrocoxígea está por encima de la región glútea. Fíjate que está descrito también en los peluqueros, en la zona donde ellos tienen mucho contacto con los pelos, en los dedos de los peluqueros, pero es algo muy raro. Entonces, es algo más característico de esta zona anatómica. La forma en la que se manifiestan, como decía, es asintomático o con dolor por las complicaciones agudas, en donde ese pelo causa inflamación en esa zona, se obstruye el sitio de drenaje, donde está la glándula sebácea y todos los anexos cutáneos, se sobreinfecta por las bacterias que están en esa zona y es lo que da lugar a un absceso. El quiste piloneal se puede complicar con un absceso. Al drenarse, los pacientes pueden desarrollar una fístula, la comunicación entre ese quiste pilonidal y la piel. Entonces se ven como orificios que están drenando continuamente secreción oxidado purulento, o únicamente en la línea media, lo que llamamos nosotros pits, que son pequeños puntitos microscópicos en la línea media donde se observan los pelos. Y ese pelo es el que está generando la inflamación. Cuando el paciente no tiene síntomas, pues lo podemos mantener en vigilancia y explicarle que tiene un quiste pilonidal. La mayoría de los pacientes acuden a la consulta cuando se complican estos quistes pilonidales y ya desarrollaron el absceso, los drenamos. Ese drenaje es quirúrgico, se puede hacer en quirófano o se puede hacer en quirófano. En el consultorio se puede hacer con anestesia local, no es lo ideal, pero es una de las opciones. Y el punto crítico aquí es no drenarlos en la línea media, sino al lado, por un lado de la línea media. Oye, y aquí, por ejemplo, creo que es natural cuando sentimos que algo nos molesta, pues ahí estamos, diría mi mamá, duro y dale, ¿no? Y mueves y exprimes y tratas y esto creo que resulta muchísimo más perjudicial que en realidad ayude. Entonces, ¿la solución es solamente vía quirúrgica o hay algo que se puede hacer, digamos, no sé, algún otro tipo de método con el que se pueda ayudar en este quiste pilonidal para no llegar a la cirugía? Cuando ya está el quiste piloidal diagnosticado, como comenté anteriormente, y está el paciente asintomático, le ofrecemos el tratamiento quirúrgico electivo, o sea, programado. La realidad es que la mayoría no se opera. Y afortunadamente es muy poca la posibilidad de que se lleguen a complicar esos pacientes y pues así transcurre toda su vida. Algunos sí se operan y eliminan esa posibilidad de que se llegue a complicar. La indicación de la cirugía es porque se puede complicar el quiste pilonidal y llega en un momento dado a generar molestias, síntomas como dolor al sentarse o incomodidad para ciertas actividades donde se presenta esa flexión y extensión en esa zona del cuerpo. Pero los pacientes que ya se complicaron con el absceso, eso sí se les explica la necesidad de resolverlo una vez que se superó el cuadro agudo. Actualmente hay técnicas abiertas, técnicas cerradas, técnicas menos invasivas, pero mientras el paciente toma una decisión, lo que nosotros les tenemos que explicar y recomendar es que el sitio donde se drenó el absceso y si se formó una fístula, es decir, un hoyito, un orificio en la piel, que esté permeable. En otras palabras, es mejor que esté drenando esa secreción a que se quede en el interior, porque eso va a causarles dolor y se va a sobreinfectar nuevamente y va a generar nuevamente abscesos. Entonces, los pacientes que ya desarrollaron un absceso, lo drenamos y no se operan y no se cuidan, generalmente son los que regresan a las semanas o a los meses con un nuevo absceso y es ahí donde les decimos que lo mejor es que sí se operen. Pero en conclusión es permeabilizar con un hisopo en casa, el familiar que esté ahí con ellos, o nosotros aquí en el consultorio,
el sitio donde se drenó el absceso, que nosotros le llamamos orificio secundario. Oye, y bueno, por lo que entiendo también, el hecho de que tengamos este quiste, se atienda, se haga la cirugía, quede todo listo y perfecto, no quiere decir que no va a volver a suceder, ¿correcto? A lo mejor en el mismo lugar o en otro. Desgraciadamente, la recurrencia es muy alta. Las técnicas actuales establecen una recurrencia del 3 al 5%. Nosotros sí llevamos ahorita una buena casuística con la técnica láser y afortunadamente nada más he tenido un caso de recurrencia, pero es una enfermedad que por sí sola resulta compleja el tratamiento. Entonces, como decía, hay una técnica abierta en donde se hace la resección de toda la lesión y el quiste y se deja la herida abierta, cicatrizando por segunda intención, que así le llamamos nosotros en medicina, que no es más que el hecho de que cicatrice sola. Lo malo de esta técnica es que implica muchas semanas de recuperación, aproximadamente 3 a 4 meses para que logre cicatrizar todo. Ese tiempo la persona pues no puede hacer esfuerzo, no puede hacer ejercicio, puede incorporarse a sus actividades laborales, pero tiene mucho dolor, entonces no la recomendamos. Sin embargo, en muchas escuelas todavía prevalece esta modalidad quirúrgica. En algunos nada más se hace la marsupialización del borde, de los bordes quirúrgicos, en otros se hacen rotaciones de colgajo, los cuales son muy mórbidos, pero también ofrecen una ventaja. Y actualmente contamos con una técnica de mínima invasión que es TILAC, que es con láser, la extirpación quirúrgica del seno piloidal con láser, y es la que actualmente estamos empleando. Se dejan incisiones pues milimétricas de 5 milímetros, 1 centímetro, en el sitio donde se encuentran esos pits o pelos o senos pilonidales, y también en el orificio secundario cuando ya desarrollaron un absceso, por ahí se drenó. Entonces, es algo que sí es frecuente, que sí es común. A veces se confunde con un absceso perianal, pero es otra situación muy diferente. Está en la espalda baja, lejos de la zona anal. Eso es algo muy importante para que nuestro auditorio sepa identificar. Y es que aquí también lo importante es que sepamos como pacientes que existen ya estas nuevas tecnologías, ¿no? La verdad es que el láser sí ha venido a revolucionar el hecho de que estas intervenciones sean mucho menos invasivas, ¿no? La recuperación de los pacientes es mucho más rápida. El dolor también en el posoperatorio disminuye en forma significativa. Y aquí lo único que hay que cuidar es que ningún pelo se vaya a incrustar o se vaya a introducir en las heridas, porque eso va a generar que se perpetúe el exudado y la recuperación no se logra al 100%. Por eso es que en el posoperatorio aquí identificamos, y en algunos pacientes que tienen hirsutismo, que tienen mucho vello, pues les hacemos una resección de todos esos anexos cutáneos de los pelos para que no se vayan a introducir en las heridas, y esto perpetúa el problema y no impide que se cicatrice totalmente el paciente en esa zona su herida. Entonces, es algo que nosotros cuidamos en el postoperatorio. Y aquí vienen otros temas de controversia, la depilación láser y la depilación con rastrillo y si no se depila. Y basado en la evidencia, hasta este día no tenemos absolutamente ninguna conclusión. Tristemente, pues es algo que hemos discutido en foros, que hemos llegado a acuerdos, que se han concluido algunas cosas, pero también depende de la escuela quirúrgica en la que uno se haya formado, la experiencia que tenga el médico y lo que pueda y quiera hacer el paciente. Entonces son pues muchos factores los que contribuyen a que no tengamos tanta evidencia científica para esta patología. Pues qué interesante tema. La verdad es que sí llama la atención el tenerlo en consideración y saber que debemos acudir con un especialista en caso de que esto se presente. Si queremos consultarte, José Manuel, ¿dónde podemos encontrarte? No, pues agradezco la oportunidad de hablar de este tema que es frecuente, el quiste piloidal. Estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles, consultorio 825, La Torre 1, y el teléfono del consultorio es el 222-303-8369, el teléfono de un servidor para cualquier urgencia. Estoy a sus órdenes las 24 horas del día, 22 23 50 08 99. Perfecto, te mando un abrazo, José Manuel, que tengas una muy buena semana. Un abrazo muy afectuoso a ti, a todo tu auditorio, y muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa. En unos segundos estaremos platicando un poco de astronomía. Estaremos hablando del cometa del siglo y estaremos hablando también de las mini lunas.